Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, todos los que hemos sido llamados conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos vida y tenemos la bendita bendición de tener todas sus riquezas día con día. Una de ellas es el amor, el trabajo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y esta bendita palabra viva. Yo me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo con todo temor y viniendo ante Dios, rogándole y pidiéndole que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra en esta hora, bendito hermano y bendita hermana, sabiendo que para ello debo de venir con una conciencia tranquila, con un corazón íntegro para que pueda ser utilizado. De igual manera, le he pedido a Dios con todo mi corazón para que Dios toque los corazones de todos los que tiene predestinados para encontrar el día de mañana esta bendita palabra por este conducto o por cualquier otro conducto santo. Le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan. Así, bendito hermano y bendita hermana, he pedido por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. En la India también. Bendito hermano y bendita hermana, con todo mi corazón, como cada día, yo le exhorto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo a que usted sea un instrumento obediente y sumiso a Dios y pueda compartir y dar testimonio de la puerta del reino por medio del Evangelio. Y si usted todavía no tiene un crecimiento espiritual para poder ser un instrumento y llevar esta bendición, Dios nos ha permitido dejar por este medio, por esta plataforma de YouTube, las buenas nuevas de salvación, para que usted las pueda compartir. Y cuando las comparta, y si usted quiere ser obediente, las va a encontrar de la siguiente manera. Él va a poner en la búsqueda las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Mi consiervo Jean Eduardo Garibay Ramírez. Dura 4 horas. Yo le recomiendo que se siente 1 hora diaria o 2 horas para poder compartir. Y si en el momento que esté compartiendo y usted esté sentado con esta persona hay cualquier duda, acláresela, que el Espíritu Santo lo utilice para que pueda entrar al reino de los cielos. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, no le puede contestar alguna duda, no dude en llamarnos, en ponerse en contacto con nosotros para que inmediatamente podamos atender y que esta alma sea salva. Así que continuemos con la enseñanza número 7 de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Vuelvo a repetir, la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Ayer veíamos en el versículo 7 lo que es arraigados para irnos sobreedificando en él. Ya vimos el pacto de lo que es estar arraigado, el pacto de una muerte, el pacto de una consagración, el pacto de tomar mi cruz y confirmados en la fe, unánimes, abundando en acciones de gracias. En acciones ya vimos que es ser fiel, que es estar en la obra del Señor. Dice en el 8, mirar. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, el mandamiento es para cada hermano, para cada hermana, sea discípulo. Los colosas todavía eran discípulos, estaban alcanzando la estatura del varón perfecto, pero esta es una responsabilidad
de cada uno que tenemos como mandamiento de Dios. Mirar que nadie los engañe. Y la palabra mirar es que a un ciego que yo me encuentre en la calle y que me diga, oiga, disculpe, ¿para dónde está una panadería? Y que en la esquina haya una panadería, pero que yo le engañe por maldoso y le diga, sígase derecho, va a pasar 2 calles, él trae bastón, ¿verdad? O bien, yo lo llevo, y lo guío lejos de la panadería que está buscando, porque el hombre tenía hambre y quería un pan. Y lo alejo, de la panadería, porque está ciego. De igual manera, la palabra mirar es, hermano y hermana, cuando Dios nos llamó y nos resucitó y nos dio vida, nos dio vista espiritual, que es el entendimiento y es el discernimiento de su bendita palabra por medio de su presencia. Efesios dice que el ojo es el entendimiento y el discernimiento de su bendita palabra. Ahora, yo recibí gratuitamente y usted recibió gratuitamente, si es que entró mediante la puerta del edil y el mensaje que vino a dar nuestro Señor Jesucristo en la resurrección espiritual. En ese momento tenemos vista, que es el entendimiento por medio del Espíritu a este bendito camino. Y si me dice Dios, guarda lo que tienes, no peques para que no quedes ciego y tengas entendimiento. Porque solamente con mi bendita presencia, que es el Espíritu Santo, tienes vida y tienes entendimiento. Entonces, mirar es, primero, no perder mi vista espiritual y quedarme ciego. Ahora, ya miro y puedo ver, ahora puedo discernir el árbol bueno y el árbol malo. Puedo discernir a un verdadero representante y a un falso representante. Puedo discernir al hijo del diablo que viene a engañar con palabras persuasivas, astutas. Puedo discernir. Fíjese bien lo que dice. Mirar que nadie los engañe por medio, fíjese bien, de filosofías y huecas sutilezas. 2 términos muy importantes que voy a deshebrar y vamos a meditar. Sabemos que en el mundo, que un filósofo es una persona muy leída, una persona muy documentada en términos terrenales, que sepa hablar de política, de geografía, de matemáticas, de ciencia, de la tierra, de astronomía, y wow. Ahora, hay muchos falsos representantes que aparentemente tuvieron escuela, o no aparentemente, la tuvieron de hecho. Muchos, que tienen profesiones, que tienen escuelas y utilizan sus filosofías para impactar a la gente. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a tomar como referencia 2 ejemplos en la Biblia. Primero, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo una escuela de sabiduría humana. ¿En dónde lo dice? Muy bien. Alguna ocasión decían, ¿qué no es el carpintero? ¿Qué no es el hijo de María y de José? ¿De dónde le viene tanta sabiduría, pues? ¿De dónde le viene ese poder? Porque se maravillaban cuando hablaba. Cristo Jesús, un carpintero, era un oficio en aquel entonces degradante. Para los que no tenían, ese oficio era para los que no tenían estudios, como hoy un albañil o un despachador de gasolina. Otro también es Pedro, hombre sin letras, analfabeto, hombre que decían, ¿de dónde puede hablar si no tiene escuela, si no tiene, de dónde le sale tanta palabra? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, en el cristianismo meten para engañar a la gente filosofía
ciencia. Hasta, mire, yo le pongo un ejemplo. En una de las congregaciones, antes de que yo tuviera un crecimiento espiritual, y estuve en una, que no era de Dios, metían la metafísica. La metafísica yo la conocí porque a los 19 o 20 años una señora me metió a estudiar la metafísica antes de que yo fuera cristiano. Y la metafísica es una ciencia que te enseña a que no te desvalores, a que tú eres grande y que lo que tú creas y que lo que tú digas, eso vas a hacer. Cuando la palabra nos enseña que no somos nada, cuando la palabra nos enseña que nosotros somos polvo, que la palabra nos enseña que somos animales, somos nada sin Dios. Y aquí meten que líderes de 360 grados, que tú vales, que tú vas a liderar una iglesia, que tú tienes que llegar. No, bendito hermano y bendita hermana. El grande, el poderoso y el único líder que yo conozco es Dios y mi Señor Jesucristo. Nosotros por gracia somos salvos y tenemos poder. Entonces empiezan a meter y a mezclar la sabiduría del mundo. Y le voy a decir por qué. Porque empiezan a meter filosofías y ciencia, que si el hombre, que si esto, que las hormonas de los homosexuales, que empiezan a meter una ciencia, una sabiduría que no viene aquí en la Biblia. Y son filósofos, porque Satanás también escoge gente filósofa, gente filósofa del mundo, sabiduría del mundo. ¿Sabe por qué meten esto? Porque como no tienen revelación a la palabra, y es un misterio para ellos, pues obviamente no pueden hablar con esta sabiduría, tienen que meter sabiduría del mundo. Porque también filosofía, la filosofía del mundo es, tú tienes que trabajar para comer, tienes que instruir a tus hijos, tiene que ser un hombre de bien el día de mañana, tiene que estudiar, tiene que ser una persona grande. Eso son filosofías, es sabiduría del mundo. Y huecas, porque toda esa enseñanza no tiene nada de riquezas por dentro. Es como, le pongo un ejemplo. Yo algún tiempo me dediqué a buscar tesoros con detectores de metales antes de ser cristiano. Y por ahí escuché alguna ocasión una historia de alguien que encontró unas ollas, pero cuando las encontró y escarbó, estaban huecas, o sea, estaban vacías. No tenía nada. De igual manera, esta sabiduría del mundo, que aparentemente se disfrazan como ángeles de luz, y recuerde, engañan, la palabra engañar, es muy importante meditar en eso, porque a veces leemos la palabra sin meditarla. Engañar es que yo llegue como hermano que usted me conoce, llorando, y le diga un ejemplo, hermano, por favor, mi esposa se está muriendo, necesito una operación, hermanos, por favor, levanten una ofrenda, por favor, hermanos, necesito el dinero para mañana. En una congregación, ¿no?, de 100 personas, ¿sí? Mi esposa necesita, 200,000 pesos en la operación. Pues claro que cada persona tendría que poner 2,000 pesos, ¿sí? Y lloro. Y mi esposa no está enferma. Me gustó un carro que me quiero comprar, ¿verdad? ¿Y usted me cree? Por el teatro que hago y por el choro que le aviento, ¿verdad? La palabrería que inventé y le aviento y usted me los da. Ya lo engañé. Le pongo ejemplos. Entonces, de igual manera, estos son utilizados por el enemigo que habla astutamente y que tienen muchísima ciencia, mucho ojo. O sea, hablan como profesionistas muchas veces, como políticos. Y la gente, muchas veces por la vista, como parecen sepulcros blanqueados por fuera,
como parecen ángeles de luz disfrazados, la gente se deja engañar. Por eso es mirar a los que tenemos vista y tenemos que estar al pendiente. De hecho, hay algunas citas bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde Dios nos compara con una sierva. O con siervos, con C, no con S. Utilizando una especie de animal que es de la familia de los venados, pero no es venado, pero es de la familia, y lo pone de ejemplo Dios, porque este animalito, siempre que come, siempre que se acerca a un abrevadero, siempre está con las orejas abiertas, porque tiene muchos depredadores, y siempre está con los ojos abiertos, y nunca se descuida, y es muy difícil que un depredador lo case. Dios pone esos simbolismos. De igual manera nosotros debemos estar velando por nuestras vidas. Y no nada más en este mandamiento. Hay muchos mandamientos con el cual Satanás quiere nuestras vidas. Pero uno de muchos es este. La herramienta que Satanás utiliza, que es una iglesia disfrazada de luz, que hay muchas que se disfrazan de ángeles de luz y se disfrazan como grandes apóstoles. Se disfrazan como pastores falsos. Digo, como pastores verdaderos, pero son cizaña. Ahora, mirar, que nadie los engañe. Fíjese bien lo que dice aquí. Por medio de filosofías, ya le dije lo que es porque estudian, filosofía. Y hueco, es que esa sabiduría no tiene oro, no tiene plata, no tiene las riquezas espirituales. Y huecas, sutilezas. Huecas, sutilezas es engaño. Y decirle, hermano, ahí hay ollas llenas de oro y que no tenga nada, que estén vacías. Sutileza es un engaño. Y fíjese lo que dice, según las tradiciones de los hombres. Ponga atención, tradiciones de los hombres. Voy a hablar un poquito de las tradiciones, bendito hermano y bendita hermana. Miren, Cristo Jesús hablaba de las tradiciones, donde ya en el camino de Dios, en el primer pacto, metían tradiciones de cómo comer, de cómo limpiar las copas, de cómo vestir con fleterías. Eran tradiciones que habían metido en el camino de Dios. Tradiciones que Dios no había dejado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Tradiciones puestas por los hombres, enseñanzas que engañan, que empiezan a meter a las iglesias. Como por decir, para que pueda entender un poquito. Hoy, una de las tradiciones del engaño que aparentemente meten cristianos es que si no hay o no tienen una construcción que ellos le llaman iglesia, una construcción con mármol bien, no está Dios ahí. No, debe de haber un lugar. Esa es una tradición que han metido porque la mayoría de los que se dicen cristianos tienen esas sinagogas, esos lugares especiales para dar la palabra. Cuando en el Nuevo Testamento la palabra se daba en casas, en plazas o en donde fuera. Las enseñanzas. Nunca Dios mandó construir un lugar especial para reunirnos a la palabra. Jamás. Y dijo que el que tuviera casa o posesiones era de Dios y la pusiéramos a disposición de Dios y que hospedáramos y las tomáramos como lugares de enseñanza. Esas son tradiciones de hombre. También tradiciones que han metido el día de hoy es que la palabra son los domingos y que cristiano que no trabaje en el mundo es perezoso y está pecando. Eso son tradiciones de hombres. Y así también ha metido la tradición con filosofías del mundo, con sabiduría del mundo, de enseñar que sus hijos deben de ser personas reconocidas, personas profesionistas y que deben de ser personas de bien, entre comillas. Son filosofías huecas y engañan a la gente porque todo, y así me la puedo seguir hablando,
de sus filosofías huecas que con sutileza se engañan. Y son tradiciones y digo tradiciones porque una tradición es que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y la copian las iglesias. Por ejemplo, yo cuando era del mundo tenía una tradición, celebrar la Navidad con mi familia, por años, celebrar el Año Nuevo. Era una tradición que tenía de familia. Así también, estos falsos representantes, estas falsas iglesias han metido tradiciones y costumbres que no vienen ni son de Dios. Bueno, entonces, dice, tradiciones de hombres, no de Dios, de hombres, conforme a los rudimientos del mundo, ahí está, le acabo de decir, conforme a las costumbres del mundo. Porque yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, mire, la bendita palabra nos habla de cizaña y de trigo, que son muy parecidas. La bendita palabra nos habla de una nueva criatura y una vieja criatura. La vieja criatura son los que tienen una obra mundana. Como mi vecino que no es cristiano, se les predicó y no quisieron, claro, ¿verdad? Como el otro vecino que es también católico, ellos todos los días se levantan temprano, van a trabajar, llevan a sus hijos a las escuelas, los fines de semana descansan, algunos van a la iglesia católica, van a divertirse, van a fiestas, lo mismo que hacen los que se dicen cristianos. Porque también conozco a muchos que se dicen cristianos, que los domingos van a las iglesias, que leen un poquito durante el día y piensan que por eso ya son cristianos, que trabajan en el mundo, que mandan a sus hijos al mundo, que hacen fiestas, que se van de vacaciones, o sea, y eso les enseñan. Son filosofías, son rudimientos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie los engaña con filosofías huecas y sutilezas, porque esas filosofías huecas son tradiciones, vuelvo a repetir, habla para que usted sea de abajo y no según Cristo, porque Cristo nos habla de una muerte, Cristo nos habla de una nueva criatura, Cristo nos habla de ser un pueblo diferente totalmente al otro. De hecho, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era un pueblo diferente, con acciones y obras diferentes, según la ley mosaica, a todas las naciones. Y así dijo Dios alguna ocasión en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 18, si no mal recuerdo. Así dijo. Y cuando entres a esas naciones, no harás como ellos hacen. Ni adorarás a sus dioses, ni las estrellas, no harás como ellos hacen. Sino tú honrarás a tu Dios y serás un pueblo diferente. Así también, bendito hermano y bendita hermana, podemos identificar y mirar a alguien que tenga este camino espiritual, porque una persona que está en el verdadero camino, que enseña la palabra, es una persona crucificada, una persona que no tiene amistad con el mundo, una persona que tiene una obra todos los días, diferente a las del mundo. Y le voy a dar la comparativa, para gloria de Dios, no para gloria mía. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la obra que yo tengo es levantarme a las 6 de la mañana, meterme a bañar, orar 2 horas, hora y media, 2 horas en la mañana, orar. A las 8 de la mañana, ya arreglado, ya vestido, dar la palabra o bien ayudar a mis hermanas
a que se estén edificando para ayudarlas a que tengan un crecimiento así como los colosenses o los colosas, para estarlas bien para la batalla por medio de Dios. De 8 a 9. De 2 a 3 tenemos palabra. De 3 a 4 tenemos palabra. Pero antes de eso, ya subí en YouTube una enseñanza. De 9:30 a 10:30 generalmente. A veces se me hace un poquito tarde, pero no pasa. Luego, la fraternidad. El desayuno fraternalmente con la familia y luego la comida fraternalmente más o menos de 5 a 5:30. El desayuno de 10:30 a 11:30 más o menos. Y luego viene otra palabra de 6 de la tarde a 7 de la noche. Luego viene otra palabra de 7 de la noche a 8 de la noche. Y luego vienen comentarios, dudas. Y luego viene una comunión fraternal, unánime, de 1 hora más o menos, de 8:30 a 9:30. Y luego a despedirnos, a prepararnos para dormir, orar y orar. Todos los días, día con día, año con año es lo mismo. Ahora, dígame, ¿qué obra de los que no conocen a Dios se puede comparar con lo que hago todos los días? Porque esto es lo que me enseñó Cristo. Y no los rudimientos. Y no lo que enseñan otras congregaciones. Y la mayoría de los que se dicen discípulos, que no se están preparando con temor y están aprovechando bien el tiempo para atesorar donde no le ha dado ni polilla. Que no creyeron que éramos extranjeros, que éramos peregrinos, que éramos gente de paso. No creyeron y fueron engañados que aquí íbamos a estar como el humo, por un momento nada más, que aquí el mundo no era nuestro hogar, que nosotros pertenecemos a otro lugar, que aquí era una prueba. No, ellos no, metieron sus rudimientos, metieron la sabiduría del mundo y no como según Cristo. Mirar, que nadie los engañe. Bueno, palabra de Dios. Dice en el 9, porque en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud y deidad. O sea, en esta sabiduría de Cristo no está hueca. En esta encuentra usted la olla llena de oro espiritual, de riquezas espirituales. Porque en Cristo, que es su sabiduría, que es la cruz, que es una muerte, que es el Evangelio, en Él habita corporalmente. Habita corporalmente. Yo estoy en un cuerpo. ¿Y qué debe de habitar en mí? ¿Qué es lo que Dios profetizó? ¿Qué fue lo que Cristo Jesús me trajo en la cruz? Me trajo el poder de Dios para entender. Y fíjese bien, la palabra deidad, plenitud de la deidad. La palabra deidad es tener la imagen de Dios, tener la imagen de Cristo. Plena es tener el crecimiento y la figura. Como dijo Pablo, imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Yo tengo la imagen de Dios. Yo tengo la deidad. Y su deidad es llegar a ser un ser espiritual crucificado al mundo, a la mesa y entregado a la obra. Para eso habita Dios corporalmente en nosotros. Y Cristo Jesús. Para darnos toda plenitud. Y la plenitud es llegar, vuelvo a repetir, a ser seres espirituales. A no tener nada con el mundo ni con la carne. Y tener la imagen que perdimos en el Edén. Porque la bendita palabra nos enseña que Dios hizo a su imagen y semejanza al primer hombre. Era un ser espiritual, no carnal. Y así se identifica el árbol bueno y el árbol malo. Así se identifican, por eso dice mirar bien. Y esto es un mandamiento que usted tiene como discípulo
o como representante. Que nadie me engañe. ¿Ven? Entonces dice en el 10, y vosotros están completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, y nosotros estamos completos, no huecos, con la sabiduría de Dios, no con filosofías huecas y tradiciones de hombres que han metido. No, no. Estamos completos, no nos falta nada, porque en la bendita palabra no falta nada. Dios es un Dios que nos trajo un banquete, que nos trajo en abundancia, que el que tiene hambre queda saciado. En Él estamos completos. Fíjense bien, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, Cristo Jesús es la cabeza. Principado viene de principal. Y principal es cuando Dios nos llama, nos saca del mar, nos lleva a la orilla y nos escoge. En que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos peces son sacados del mar, muchos se les lleva el evangelio, muchos aceptan a Cristo, pero, así como en la parábola del sembrador, en el trayecto, en el proceso, en la prueba, en el discipulado, el 80 o 90% no llegan al tamaño espiritual más que un 10%, y los que llegan al tamaño espiritual son escogidos para ser principales, para ser reyes, sacerdotes, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos en una congregación. Cuando Dios nos da un poder, un ministerio, cuando nos da un don, entonces somos el cuerpo y nos da potestad también, porque dice aquí, es la cabeza de todo principado y potestad. Potestad es un poder. Y claro que Dios me da poder si alcancé la estatura del varón perfecto, porque de igual manera el llegar a tener un ministerio es llegar a tener la estatura. Me da potestad sobre el mal. Ahora, los que alcanzamos esta estatura, no dejamos meter filosofías, no dejamos meter nada, absolutamente nada, que sea la sabiduría y la cabeza de Cristo. En Corintios también habla así. Dice, pero nosotros tenemos la cabeza de Cristo y nos regimos por la cabeza de Cristo. Es por eso que si alguien habla, hable conforme a la palabra que Dios da. Si alguien milita, milite conforme al Espíritu Santo. Por eso cada que se han acercado conmigo a decirme, oh, hermano, usted está mal, los hijos deben de ir a la escuela. Claro, enséñeme un versículo bíblico en los 66 libros. Lo invito a que usted me diga, con el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, si hay una cita en donde nosotros debamos de enseñar a nuestros hijos la sabiduría del mundo. Pero sí hay muchas en donde dice que instruyamos al niño en este camino, que les enseñemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como lo vimos en Efesios. Padres, que ustedes no priman a sus hijos, ni los lleven a la ira a los que han dado un seguimiento. De igual manera, una cita bíblica en donde me enseñe que yo debo de consagrar mi vida a una obra del mundo y dejar esta por el dinero, tampoco la hay. Entonces, nosotros tenemos la cabeza de Cristo, ¿no? Y a muchos les molesta, pero yo les digo, no es sabiduría mía, hermano. Yo, únicamente como principado y la potestad que me ha dado Dios, tengo una cabeza con la cual tengo un Señor y yo uso su sabiduría. Yo no soy sabio,
Pues yo nada más hablo y me rijo con esta bendita sabiduría que no es hueca, que me ha dado vida, que me ha dado riquezas, que me ha dado crecimiento, que me ha dado discernimiento, que me ha dado esperanza para recibir a mi Señor Jesucristo cuando venga. Bien, dice entonces: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes, fíjense bien lo que dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay muchos que no entienden esto, lo repiten como periquitos, pero no profundizan qué significa este pacto, este bendito pacto del bautizo, este bendito pacto de la cruz, este bendito pacto de muerte y resurrección. Le explico. Los colosenses habían alcanzado una estatura a la imagen de Dios, como los tesalonicenses, como lo hemos venido estudiando. Ahora, aquí vamos a hablar con los que tengan este fruto. Ahora, en Él también fuiste circuncidados. La circuncisión en el Antiguo Testamento fue un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham, el cual Dios le prometió que si le era fiel, iba a sacar toda una descendencia de sus lomos, al cual Dios no los iba a desamparar y les iba a dar el pacto de una señal para que Dios los reconociera como pueblo suyo y no los desamparara en este mundo, que era una abierta en el pene del hombre, en el prepucio, con un cuchillo, ¿sí? Porque usted cuando se abre cualquier parte del cuerpo con un cuchillo, queda una señal, queda una cicatriz. Ahora, ¿por qué en el prepucio? Porque el pacto es primeramente con el varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y el varón, no, eso no lo voy a explicar ahorita. Pero también es una herejía. Las iglesias que tienen pastoras, apóstolas, es una herejía. Son tradiciones de hombres. Esas son huecas sutilezas. ¿Dios dejó a la mujer como profetisa? Nada más. Pero para que enseñe la palabra en una congregación, no. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento la señal era únicamente para el hombre, no para la mujer. Y era en el pene. Representando la masculinidad del hombre, el varón. Ahora, esa señal era como una sombra, como una preparación de lo que iba a venir. Y todo aquel que se circuncidaba a los 8 días, entonces era reconocido como pueblo de Dios, preparando una sombra. Ahora, la circuncisión que vino a traer Dios a quitar lo primero y establecer lo último, fue por fe. Fue que en el momento que yo creyera en el Evangelio, que era un pecador, que estaba bajo un dominio, que va a haber un juicio, y que Dios me invitaba a cambiar mi vida y a salir del pecado, y yo voluntariamente lo hice, por esa fe, en el bautizo, la palabra de Dios me enseñó que con el poder de Dios iba a echar fuera los deseos de la carne, lo corporal, porque recuerda que desde que entró el pecado, terminó la espiritualidad. Adán y Eva eran seres espirituales. Entró el pecado, se volvieron en seres carnales en el momento que Dios se alejó de ellos. Y el espíritu que tenía Adán y Eva dentro de ellos, no el Espíritu Santo, el espíritu de ellos, murió. Y así, la muerte pasó a todos los hombres. Es por eso que por naturaleza, en todo el Antiguo Testamento, todas las generaciones pasadas y todas las naciones pasadas tenían una obra mundana.
que por naturaleza buscaban las obras de aquí abajo. De igual manera, antes de que yo fuera llamado, no era un ser espiritual. Mi conducta era apegada a lo que hay aquí en la tierra, a lo que ofrece la tierra, a las riquezas de la tierra, a lo pasajero, a lo que va a ser destruido. Pero cuando por fe, por su misericordia de Cristo, de Dios, y por la muerte de Cristo, y por haber creído, me resucitó y dejé la forma animal, la imagen del diablo, la carne por fe, y nací espiritualmente. Y mediante un proceso del discipulado, con el conocimiento que poco a poco Dios me fue dando, fui echando los ídolos, la mesa de Satanás, fui echando todo lo carnal fuera de mí hasta llegar a ser un ser espiritual. Y esa es la circuncisión. La circuncisión y la señal que hoy nosotros tenemos para que Dios nos reconozca como sus hijos es como dice en Romanos 8. Ser un ser espiritual y haber crucificado la carne. Y ya le dije, muy fácil. Hace rato le daba testimonio de la obra que tengo todos los días. Es espiritual. Y de la obra que tienen los falsos cristianos es carnal. Según las tradiciones y el engaño de los hombres. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, nos dice, ¿verdad? ¿En él también fuiste circuncidados? Ya le dije cuál es la circuncisión. Con circuncisión no hecha mano. Porque en el primer pacto fue con un cuchillo hecha a mano. En este, no. En este es por fe. Dice, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. Ya le dije, ¿cómo lo eché? ¿Cómo lo eché de mí? Con el conocimiento, con el discipulado, que en todo ese proceso me fue alejando de la mesa del diablo y de lo que busca mi carne. Los colosenses y los tesalonicenses, para poder amar, para poder llegar a este tamaño espiritual que tenían ya, claro que necesitaron haber echado todo lo que les impedía consagrar sus vidas, todo lo que era del cuerpo, todo lo que busca la carne y todo lo que es pecado. Porque toda la mesa de Satanás es pecado. Y la mesa de Satanás es a la carne. Y la mesa de Dios es espiritual y no es pecado. Entonces, con esta bendita palabra, ¿cuál es mi sello? ¿Cuál es la circuncisión? El tener la imagen de Dios. Y la imagen es por obras y por fe. Como dijo Pablo, yo estoy crucificado, yo crucifiqué mi carne juntamente con Cristo. Estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Como dice en Romanos capítulo 6, que habla del bautizo. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, crucificándonos juntamente con, como dice Romanos 6.1. Entonces, ¿qué? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún a Él? ¿O qué no saben? Que todos los que han sido bautizados en su muerte, al echar el cuerpo pecaminoso carnal. Y esto es por fe. Esto es con el fuego de Dios, hermano. Dice, en la circuncisión de Cristo. Porque en el nuevo pacto, esta circuncisión la trajo Cristo. En el Antiguo Testamento, la circuncisión del primer pacto, que fue hecha a mano, y en el prepucio, fue por Dios. Claro que todo proviene de Dios, pero aquí, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y este es el pacto. Ahora, Dios es Dios de espíritus, hermano. Lo dice en Apocalipsis. Dios es Dios de espíritus. Y también Cristo Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Y eso es echar fuera el cuerpo carnal. Ahora,
Usted es un ser espiritual, no por labios, como muchos dicen que son cristianos, sino por hechos, estando en la cruz y teniendo una obra, usted está circuncidado. Por eso que dijo, mirad, que nadie los engañe. Mirad. ¿Por qué? Porque un representante, si yo tengo vista, si tengo conocimiento, por sus hechos, yo voy a reconocer si es un ser espiritual o es un ser pecaminoso, si es un ser carnal. Dice en el versículo 12, y aquí está lo que le decía, aquí está lo que es el pacto, aquí está lo que es la verdad, hermano y hermana. Fíjese lo que significa el bautizo, el pacto. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Por qué con Él? Porque Jesús en la cruz murió. ¿A qué murió? No al espíritu, no, murió a la carne. Su carne fue destrozada. Se le podían contar hasta los huesos. Quedó descarnado. Y Cristo Jesús, como dicen Corintios, si lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Y dice todavía en Corintios, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Porque los que son de carne, por las obras que ya le dije, sabemos quién es un cristiano de carne. Y por las obras de un ser espiritual, sabemos. Ahora, sepultados, muy importante, lo que significa el bautizo. Sepultados con Él. Cristo Jesús murió a la carne, ahora bien, sepultados con Él. Dios utiliza simbolismos para meditar. Hace 6 años, 13, 14, 15, 16. Hace 8 años fuimos a sepultar a mi padre. ¿Sí? Hace 8 años. Ahora, yo sé dónde está. Está en un panteón que se llama aquí Jardines del Recuerdo. Y aquí de su casa ya hago como media hora. Yo tenía el hábitat de estar apegado con mi padre. Lo quise mucho. Y yo no podía vivir sin visitarlo o llevármelo cuando no era cristiano, o llevármelo a comer, o llevármelo de vacaciones, no podía. Ahora, 8 años. Usted dígame y le voy a hacer una pregunta. Si yo voy ahorita a la tumba donde fue sepultado y lo quiero levantar a una obra de la cual yo deseo estar con mi padre, ¿cree que se pueda levantar? No. De igual manera, cuando vienen a mí, los que me conocían antes, a incitarme a hacer una obra de la carne, yo les digo, estoy sepultado, estoy crucificado, tengo un pacto, estoy ceñido, me es ilícito, me es prohibido volver a los deseos de la carne, y ahí vemos una persona que verdaderamente está circuncidada con el Espíritu. Estoy muerto, separado. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, sepultura es enterrado, muerto. Acuérdese lo que yo siempre Dios por medio mío le dice. Satanás nos trajo una muerte. La palabra muerte del griego al castellano significa separación. Yo era Yo estaba en el Edén con Dios. Muy lejos de mí había otro mundo, otra sabiduría, otra obra, muy lejos. Dios permitió que me probaran a ver si era fiel, y llegó un poder que Dios permitió para engañarme con una sabiduría y con una astucia y con unas riquezas
que Satanás tiene, y por incrédulo me separó, morí. Acuérdense, la palabra morir es separación, y me llevó a una obra y me alejó de Dios que yo desconocía. Después, en su misericordia, Dios, estando oprimido, estando muerto y ciego, separado, muerto, separado de Dios, me visitó por medio de Cristo Jesús. Vino Cristo Jesús como mediador y me dijo: si crees en el Evangelio, deja todo, toda esa vida, déjala, porque no es mía, déjala. Y yo te voy a rescatar y te voy a resucitar para trasladarte nuevamente a donde estaba el ser humano cuando fue creado, y alejarte poco a poco con mi ley y con tu fe y con el poder de Dios, alejarte poco a poco hasta que vuelvas a tener el Edén. Entonces ahí está, bendito hermano, sepultados. Es que así como Satanás me separó de Dios por completo, así también Cristo Jesús viene a separarme por completo de la vana manera de vivir que recibí de mis padres, por completo de la sabiduría y de las filosofías del mundo, por completo, a una vida nueva, a una vida espiritual, a una vida de arriba, a una vida que no tiene que ver con la de aquí abajo. Sepultados con Él, porque Cristo Jesús murió primero a la carne, en el bautismo. Y eso es el bautismo. El bautismo simbólicamente representa una sepultura, una inmersión, así como cuando un muertito se muere y abrimos 1 metro abajo en la tierra, o 2 metros según se vaya. Entonces el muertito se baja. Así también, por eso el bautizo debe de ser por inmersión, por fe, porque ahí estoy dejando la vida antigua, estoy dejando la carnalidad, estoy dejando el cuerpo carnal que buscaba por naturaleza las cosas de aquí abajo, y por fe, cuando salí, resucité, quedé muerto para Satanás, quedé muerto para el mundo, y resucité a una vida para Cristo Jesús, para una obra diferente. Espero ser explícito, bendito hermano y bendita hermana. De hecho, de este tema lo puedo yo profundizar. Ahí están los contactos, con muchísimos versículos bíblicos. Sepultados con Él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ahí está. Cristo Jesús vino por muertos. Cristo Jesús dijo: yo soy la resurrección. Todo el que cree en mí tendrá vida. Tendrá vida. Ahora, ¿qué era lo que estaba muerto dentro de mí? Mi espíritu, desde que entró el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, mi espíritu. Y recuerde, por naturaleza, yo buscaba las cosas de aquí abajo. Por eso Jesús no vino a juzgar. Por eso vino por pecadores. Porque Él sabía que estaba muerto. Porque Él sabía que mi espíritu estaba dormido. Pero con el Evangelio, que tuvo poder para entender a los mansos, y creí, entonces por haber creído, por haber decidido apartarme del mal, por haber decidido entregarle mi vida a Dios y a Cristo Jesús, y haber creído que va a haber un juicio, entonces Dios conoce los corazones, y cuando uno se bautiza con fe, entonces nos resucita espiritualmente para poder entrar a esta cuarta dimensión que no es terrenal ni es de aquí abajo, a este reino espiritual. Porque todo lo que hay es por fe, todo lo que hay es de arriba, todo lo que hay es invisible, todo lo que hay es espiritual. Y no puedo yo tener acceso a este reino si no me resucitó Dios y Cristo Jesús. Porque este reino es para seres espirituales y no carnales. Ahora bien, creí. Ahora Dios me dice: cuida tu vida. ¿Cómo, Señor? Cada mandamiento que yo te vaya dando, velo practicando.
porque vas a tener un crecimiento, y si tienes temor y practicas mis mandamientos, nunca vas a dejar de ser un ser espiritual, porque la comida que yo te doy para que tu espíritu viva son mis mandamientos y es practicarlos. Esa es la comida. Y la muerte de tu espíritu es volver nuevamente a los deseos de la carne que tú tenías cuando no tenías conocimiento y a la obra y conducta que tienen los seres humanos. Mirad bien, que no te engañen con filosofías huecas. Entonces fueron con él resucitados con él. ¿Por qué con él? Porque Jesús, cuando lo resucitó Dios, ya no está en carne. Cristo Jesús vive. Pero Cristo Jesús es un ser espiritual. Así de igual manera, yo también ya no soy un ser carnal. Por fe, soy un ser espiritual y con obras. No por decirlo de labios para afuera, ni engañado. Dice, con el cual también fueron resucitados con él mediante, fíjense bien lo que dice, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y sí, no es por obras, bendito hermano. Aquí, vuelvo a repetir, yo creí en algo que no vi, creí en la palabra de Dios, que iba a ser resucitado, creí que iba a recibir un poder para levantarme de los muertos y mantenerme firme, creí como Cristo Jesús, mediante la fe en el poder de Dios, porque ese poder fue el que resucitó a Cristo de los muertos, el que le levantó de los muertos. Ese mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos, ese mismo poder me dijo que si yo me bautizaba, que si yo aceptaba el pacto, que si yo me separaba del pecado, que si yo me separaba de esa sabiduría, iba a recibir un poder que me iba a resucitar. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no hay poder, ni sabiduría, ni ciencia que pueda resucitar a un muerto. No lo hay. Solamente Dios. Y viene también a una segunda resurrección. Segunda resurrección para los que hayamos tenido la primera. Porque si no tuvo usted la primera, pues usted no va a la segunda. Porque Cristo Jesús viene por vivos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y la circuncisión, cuando venga Cristo Jesús, es hallarlo en espíritu y no separado de Dios en la carne. Por eso viene Cristo Jesús. Esa es la circuncisión. Esa es la marca que tenemos nosotros el día de hoy. Entonces, ahí está la fe. Ese poder me resucitó de los muertos. Dice en el 13. Y a ustedes, estando muertos, aquí está, fíjense bien, estando muertos, ya se lo expliqué, separados por el pecado, en pecados. Anteriormente, como dice en Efesios capítulo 2, ¿se acuerda? Que antes estábamos en ignorancia, ajenos, separados de la verdad. Y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque recuerde que antes éramos de carne, pues obviamente no teníamos la señal, no teníamos la circuncisión. Ya le dije que la circuncisión es ser un ser espiritual. Y esto mediante el poder de Dios que me resucitó. Antes no tenía esta señal. Antes era de carne, antes estaba en pecado, no me juzgaba Dios. Porque por naturaleza, al no tener la circuncisión, al no tener mi espíritu resucitado, por naturaleza, dice la Biblia, que el ser humano busca las cosas de aquí abajo, por naturaleza. Pues claro, las espirituales las toma como asco, no las entiende. Yo siempre le he puesto un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un hipopótamo, no puede comer mi comida, no puede comer huevos, carne, cornflakes, leche, no puede comer queso, no puede comer estas cosas, carnitas, que barbacoa, que quesadilla, no las puede comer. Ni yo puedo comer lo que él come. Y su conducta es una y mi conducta es otra. De igual manera, cuando estábamos en carne, teníamos un alimento.
que por naturaleza comía. Y no me vino a juzgar Dios. Pero cuando me convirtió de un hipopótamo a un ser espiritual, entonces el ser espiritual dejó de comer lo que come el hipopótamo y mi espíritu empezó a deleitarse con este alimento que para mí es miel. Yo espero poner ejemplos para que podamos profundizar bien esto, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Resucitándonos en espíritu. Y nos perdonó todos nuestros pecados. Muy importante. Nos perdonó. ¿Por qué nos perdonó? Muy importante esto. Alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo estaba sentado con pecadores. Y vinieron los fariseos y le dijeron, ¿cómo tú te sientas con pecadores? Y él dijo, los enfermos tienen necesidad de médico. Los que no están enfermos no. Yo he venido por pecadores. ¿Por qué? Dios pasó con paciencia. Porque cuando fuimos apartados y morimos, quedamos dormidos, quedamos inconscientes, quedamos sin cabeza, quedamos anestesiados, sin darnos cuenta, bajo un poder. Y por naturaleza, como no éramos seres espirituales, por naturaleza buscábamos la mesa de Satanás. Por eso Cristo Jesús vino y nos dijo a los que creímos, ya no peques más, ya no peques más. Ahora sí tienes la resurrección, ahora sí tienes mi ley, ahora sí guarda el pacto y ya no peques más. Porque ya no va a haber vuelta de hoja. Te perdoné por ignorancia, te perdoné porque estabas muerto, te perdoné, pero aquí te regreso lo que perdió Adán y Eva. Cuídalo y guárdalo. Por eso nos perdonó, bendito hermano y bendita hermana. Todos nuestros pecados. Y sí es muy importante, ¿verdad? Porque cuando habla de todos nuestros pecados, pues bueno, yo me pongo a meditar que estando ajeno a este bendito camino, pues todo lo que hacía todos los días era en contra de la vida que llevo hoy. No había una sola cosa que yo como católico, como ajeno a esto, una sola cosa, que yo hiciera bien. Quisiera que fuera de este camino. No hacía. Así que bendito hermano y bendita hermana, por eso Dios nos perdonó todos nuestros pecados, que fueron 10,000 talentos. Una cifra inimaginable de pecados. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana, le doy gracias a Dios por haberme permitido el privilegio de una enseñanza más. Si Dios quiere y lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 8. Por lo pronto yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.